7 de la mañana, 47 minutos. Habíamos anunciado ya una visita y agradecemos su tiempo. Sabemos que tiene una agenda apretada, ya hay un viaje, creo que mañana ya están viajando, una visita histórica a Israel. Así es que dentro de todo, supongo, le agradecemos este tiempo. Ya estamos con el Canciller Nacional, Eladio Loizaga. Buen día y gracias por llegarse hasta los estudios de Radio Nacional. Muy buenos días, Gloria. Un placer, un gusto estar acá en Radio Nacional después de mucho tiempo y por sobre todo tener la oportunidad de estar en contacto con todos los oyentes a nivel nacional, ¿verdad? Sí. De toda la cobertura que tiene Radio Nacional del Paraguay, con todo gusto. Bueno, lo primero, ¿no? Teníamos así estipulado temas, pero no podemos dejar de pasar y sobre todo hablar el tema, lo ocurrido en Francia, en Niza, y hablar también la situación de paraguayos. ¿Cuál es la información a esta hora oficial que ustedes manejan a través de la Cancillería? Bueno, en primer término quiero expresar todo nuestro nombre del Gobierno Nacional, del Presidente de la República, nuestro pesar al Gobierno de la República Francesa, así como a todo el pueblo por este nuevo atentado criminal, irracional, que atenta contra la convivencia pacífica de los ciudadanos y por sobre todo cuando un país ofrece su espacio para que inmigrantes puedan desarrollarse y muchos de ellos también que ya han nacido en la propia Francia. Y esto nos debe definitivamente mover a la comunidad internacional porque permanentemente estamos con declaraciones, con resoluciones en el marco de Naciones Unidas, pero creo que llegó el momento en que debemos tomar una acción conjunta. ¿Cuál de ellas? No sé, no te podría señalar, pero sí protegernos sobre todas las cosas y además que uno nunca sabe dónde le puede llegar o no. Muchos te pueden decir acá, no, estamos lejos de acá, pero estamos tan cerca como lo que ellos han sufrido. Y creo que nosotros tenemos que estar alerta en esta situación. No podemos tener un control profundo de lo que implica el movimiento de personas, si bien las autoridades nacionales a través de sus respectivas dependencias lo están haciendo, pero sí tenemos que abrir los ojos y por sobre todo los ciudadanos, ¿verdad? Que esa es el gran cooperante que hay en esto, que cuando tenemos situaciones que llaman la atención, creo que es necesario que hagamos conocer a las autoridades de seguridad para poder estar tranquilos y seguir en paz en un país como nuestro. Y lo que señalabas también, hemos estado en comunicación anoche, a medianoche de Francia y las 6 de la tarde acá con nuestro embajador Emilio Jiménez. Él está en este momento en contacto con todas las autoridades. No tenemos noticia de que algún compatriota pudiera haber estado entre las personas que fallecieron, pero sí él está en comunicación con las autoridades regionales, así como las autoridades también central de París, y el registro que se tiene de los compatriotas, él señalaba de que no hay mucha población paraguaya, digamos, o migrantes paraguayos que se encuentran en la zona de Niza, pero como esta es la época en que los trabajos son estacionales, podría ser que estuvieran también allí y era un momento tan importante para Francia y también para el mundo, el 14 de julio, que es la independencia donde se consagró la igualdad, la fraternidad y la libertad, que son 3 principios fundamentales que sirvió para proclama la independencia en épocas coloniales. Escuchamos todo lo que está diciendo Canciller y es cierto, ¿no? Son como marketing, estábamos hablando de que hacen como para que surja un impacto y tenga un impacto a nivel internacional importante y es también, logran sus objetivos de inseguridad, porque uno no sabe, así como usted dice, no se puede decir que solamente sean estos países o que sea solamente Francia, le puede tocar a cualquiera. Y tenemos vivencia de eso en otros países, ¿verdad? Lo que ocurrió recientemente en Turquía, lo que pasó con el vuelo de Air Egypt, la línea aérea de Egipto. En fin, son cosas que nos debe llamar la atención y nos debe poner en estado de alerta a todos, a los estados, ¿verdad? Como principal responsable de la protección y la seguridad nacional, pero también a los simples ciudadanos
que tienen que tener una cooperación cuando se enfrentan con situaciones que no son normales a las que está acostumbrada una población, una localidad. Hoy en día uno en estos países europeos principalmente ya se mueve con mucha ansiedad, ¿verdad? Por lo que pueda pasar. Uno sabe quién puede estar al lado suyo, pues si alguien que tenga una bomba y bueno, lo hace reventar allí. Pero la comunidad internacional tiene que reaccionar, tenemos que encontrar sin cortar las libertades del movimiento de personas, ¿verdad? Sí encontrar una metodología que nos permita compartir informaciones lo más rápido posible. Bueno, y también justamente antes de hablar con usted, hablamos con Federico Mora de los becarios y también decías, tenemos 96, lo que implica eso para nuestro país, ¿no? Y mira, recientemente cuando estuvo el presidente en la última visita que hiciera a París, hace unas semanas, él estuvo reunido con el presidente Hollande, una reunión bilateral, y justamente ahí resaltó eso, la presencia de los jóvenes paraguayos que coincidía justamente con la visita al presidente de la República, y tuvimos reunión con algunos de ellos, y lógicamente esto a nosotros nos va a poner en alerta en el sentido de que estos jóvenes también tengan que estar reportándose cada un tiempo de cómo están a la Embajada Nacional, al consulado. Yo voy a comunicarme con el embajador, de luego que él tiene el listado de donde se encuentran estos jóvenes estudiantes, pero tenemos también un sistema de emergencia, que hay un teléfono 24 horas al día para que cualquier necesidad que tengan los compatriotas, donde tenemos consulado o embajada que tienen la sección consular, tengan que reportarse y darle toda la ayuda necesaria que necesitan. Porque es una responsabilidad, ¿no? Es por un lado positivo de sacar jóvenes que se capaciten, inclusive eso cuando regresen hasta nuestro Producto Interno Bruto mejora por la calidad de profesionales que se tiene, pero es una gran responsabilidad cuando se envía porque los cuidados continúan, ¿no? Así mismo, primero porque es un programa del gobierno, ¿verdad? Y segundo es la función y misión que tenemos los funcionarios diplomáticos en el exterior y especialmente la sección consular, que es la protección de los compatriotas en el exterior. Bueno, pasando a otro tema, tenemos en estos días ya una visita, el viaje del presidente de la República, una situación muy simbólica entre dos países, Paraguay e Israel. ¿Eso qué implica para nuestro país y qué implica también para Israel? Bueno, en primer término, el presidente de la República aceptó la invitación que le extendiera al presidente del Estado de Israel, Rivlin, para visitar, comenzando la visita de Estado el día lunes y martes, termina a la tarde, y es una presencia más del Paraguay en el contexto internacional, y por sobre todo también llevando la voz y aliento a la paz en esa región, a la necesidad de que a través del diálogo se pueda avanzar en la solución que existe con el Estado de Palestina, y pidiendo por sobre todo que se hicieran sin ningún tipo de injerencia, ¿verdad? Que sean los dos países, en el caso del Estado de Israel y Palestina, puedan llevar a un acuerdo que le permita a Israel principalmente vivir en paz, vivir con fronteras seguras y, como decimos, con fronteras que estén bien delimitadas. Y por sobre todo la presencia del presidente es un reconocimiento también a la cooperación que Israel viene realizando a nuestro país en el campo educativo, en el campo agrícola y en el campo de la tecnología. Y por sobre todo es una oportunidad de profundizar esta cooperación, teniendo en cuenta que Israel es un país desarrollado, es altamente tecnológico, y nosotros en el Paraguay tenemos que ir acompañando todo lo que es el avance de la tecnología, y tenemos campos donde tenemos que aplicar, el campo de la agricultura, la alimentación principalmente, y la posibilidad de ir aumentando también allí la presencia de estudiantes y profesionales que estarán adquiriendo
conocimientos, nuevos métodos, nueva metodología que hacen a esos campos. Y en el campo educativo conocemos perfectamente el alto nivel de educación que ha desarrollado Israel y será una excelente oportunidad para, lógicamente, incrementar esa cooperación y el relacionamiento que tenemos en el campo educativo. Y el presidente va llevando el saludo del pueblo, y el pueblo paraguayo al pueblo israelita, que es un pueblo sufrido a través de la historia, ¿verdad? Y dentro del programa oficial que el presidente va a desarrollar allá, tiene también una visita al Museo del Holocausto, donde va a rendir homenaje a aquellas víctimas, aquellas casi 6 millones de judíos que han sido víctimas de una masacre por parte del sistema nazista de aquel entonces. Es también una visita histórica, es la primera vez que un presidente, y sobre todo haciendo un poco historia, ¿no?, del antecedente de lo que significa Paraguay para Israel, lo de 1947, y también es la primera vez, es como una visita histórica, ¿no?, para Israel, que un presidente paraguayo esté en este país. Bueno, esta era una visita que hace tiempo veníamos trabajando, ¿verdad?, una visita esperada, y ya en varias oportunidades han ratificado el más alto interés, como bien lo señalás, de la visita del presidente, una visita que tiene ribete histórico y por sobre todo teniendo en cuenta la posición del Paraguay cuando acompañó a la creación del Estado de Israel en el año 1947, y además de eso también la cooperación permanente y el entendimiento que tenemos en el marco multilateral de lo que hace Naciones Unidas y otros foros internacionales. Y Israel es un socio extremadamente importante para el Paraguay. Tenemos un acuerdo suscrito nosotros entre el Mercosur e Israel, que uno de los objetivos también es ampliar ese intercambio que tenemos con Israel, de tal modo que podamos entrar en el comercio, en el campo del comercio israelita, y ellos también aquí poder utilizar la base paraguaya como para ingresar a otros mercados. Pero yo quisiera señalar algo importante, que en el gobierno del presidente Cartes, el gobierno del Estado de Israel decide reabrir su embajada. La embajada aquí creo que fue cerrada por razones económicas, así lo señalaron en el año 2002-2003, y después de casi 13 años han vuelto a reabrir la embajada acá en Paraguay con toda la importancia y el ímpetu que se tiene para el afianzamiento y la profundización de las relaciones. Eso es extremadamente importante, ese reconocimiento que en el gobierno del presidente Cartes se vuelva a abrir una embajada tan importante como es la de Israel. Cuando hablamos también de esto, canciller, sabemos de que siempre una visita tiene un contexto importante en el sentido de que es como aceptaciones, ¿no? Inclusive en lo que se refiere al comercio. Hay commodities como la carne, que según la estadística habla que es el cuarto comprador de Israel de importancia. Esto también puede ser que se aumenten otros, porque ellos son compradores también de alimentos. Abre una, digamos, en el comercio oportunidades. Yo, desde luego, esto es vamos a tener un almuerzo con empresarios israelitas, en la que estará presente el presidente de la República, y es una oportunidad para presentar de vuelta a Paraguay y cuáles son las oportunidades que ofrece nuestro país. Creo que el intercambio comercial, cuánto vendés, cuánto compras, es extremadamente importante. Señalaba que somos Israel es el cuarto comprador de carne de nuestro país, pero también tenemos que avanzar más de ese sistema de compra y ventas y tratar de alentar y buscar la posibilidad de que tengamos una estrecha relación en lo que hace a cadenas productivas, que incluso venir a Paraguay y producir acá los alimentos
que por ciertas especificaciones ellos lo necesitan, y de acá exportar para Israel, teniendo en cuenta la competitividad que nuestro país ofrece en cuanto al costo de energía eléctrica, mano de obra, pero desde luego siempre respetando las normas legales que indican los costos de mano de obra. Esto puede ser una buena oportunidad de traer inversores en nuestro país. Y yo creo que sí, es una gran oportunidad porque, como te señalaba, en este seminario que vamos a tener, o este almuerzo que se va a realizar, va a ser una oportunidad para señalar cuáles son los beneficios que Paraguay ofrece comparativamente frente a otros países de la región para insertarse en esta cadena productiva y utilizar en un sentido positivo de la palabra los sistemas preferenciales que tiene nuestro país, tanto aquí como en lo que hace a Europa dentro del marco del sistema generalizado de preferencias. Usted habló también sobre el tema de tecnología, el tema de educación y el tema de agricultura también, y que está todo tan relacionado. Uno cuando escucha al ministro de Agricultura y nos dice tenemos que producir a todo tiempo, y eso implica tecnología. Y vemos por el otro lado que Israel tiene avances de ese tipo, ¿no? O sea, y es como una apertura y volver otra vez a la proyección que hoy tenemos como país, ¿no? Fíjate que Israel es un gran productor y exportador de productos agrícolas y frutícolas, naranja, por ejemplo, ¿verdad? Y otros productos similares, cítricos, que uno encuentra en cualquier mercado del mundo. Y con la cooperación en el campo de la agricultura, aplicación biotecnología para estos productos respetando las normas de seguridad alimentaria y también lo que implica el regadío, porque fíjate que lo que es el territorio israelita bañado de desierto, pero sin embargo lo convirtió en un gran vergel agrícola, y eso para nosotros es muy importante, especialmente en el campo de la agricultura familiar. Y vamos a firmar acuerdos específicos que posteriormente ya las instituciones se van a encargar de profundizarla y ir más a un acuerdo específico sobre áreas en las cuales se necesita darle prioridad y trabajar. Y además cuando usted habla también de capacidades, ¿no? De enviar nuestra gente en estos temas específicos, porque después es tener capacidad instalada en nuestro país. Ya no es necesario apelar o traer o un experto, porque ya lo tenemos los propios, ¿no? Bueno, yo veo ya hoy en día que Paraguay de alguna manera está pasando de ser un país receptor de cooperación también a ofrecer cooperación. Y en este campo ya hemos tenido varios pedidos, incluso países africanos, muy sorprendidos del sistema de producción agrícola en Paraguay. Nos han pedido cooperación para ver cómo ellos también podrían elevar esos niveles de producción. Y hay que reconocer que Israel tiene una capacidad tecnológica y una capacidad de conocimiento acumulado con el tiempo que tenemos que usar, mejorando también la profesionalidad de nuestros funcionarios en esta área y de tal modo llegar a un sector que el gobierno considera altamente prioritario, que es la agricultura familiar, porque es no solo como agricultura de sustento diario, sino también como una proyección de participación en el mercado nacional. Sí, realmente. Inclusive uno lo que vio, lo de Taiwán, como inmediatamente la primera visita de su presidenta, y después uno cuando habla inclusive del sector ganadero, que siempre van como en avanzada también, cómo dejan los resultados. Entonces estas son siempre, supongo, trabajos que no es en el momento, no es lo que nosotros simplemente vemos, sino todo un trabajo de antelación que ustedes hacen. Son trabajos previos que se viene realizando, generalmente toma su tiempo, uno quiere que las cosas salgan al día siguiente, pero es un proceso de ida y vuelta, ¿verdad? Porque en todo este relacionamiento internacional las partes tienen sus intereses y lógicamente tenemos que equilibrar y conjugar esos intereses. Y hoy con esta visita del presidente Cartes, que se iniciará oficialmente el día lunes, va a dar beneficios porque
Fíjate que ahí tienen un sistema parlamentario donde está el presidente del Estado de Israel y por otro lado está el primer ministro, que es el primer ministro Netanyahu, con quien también el presidente va a reunirse, que digamos es a la ejecutiva del gobierno del Estado de Israel. Y en esa reunión también se enfocarán estos temas y la relación entre ambos jefes de Estado ya es más conocida por el hecho de que en 2 o 3 oportunidades han hablado telefónicamente de situaciones en que el Paraguay ha expresado su apoyo al Estado de Israel. Bueno, por el otro lado también, Rusia. Es otro puntal que tiene dentro de lo que hasta el propio presidente ha dicho, ¿no? De Paraguay presentarse al mundo. En este caso específicamente de Rusia, ¿qué podemos decir? Bueno, yo tenía que haber estado en el mes de junio en Rusia, pero lastimosamente el canciller Lavrov tuvo una cuestión de emergencia y no pudimos hacerlo, pero en el mes de octubre sí ya acordamos una fecha que tenemos que fijar definitivamente para ir en una visita oficial y lógicamente hacer una presentación a los ejecutivos y empresarios rusos sobre lo que es el Paraguay. En este momento está el ministro de Industria y Comercio, el ministro Leite, quien mantuvo reunión con su colega ruso y también otra presentación que hizo en dos ciudades importantes sobre las ventajas comerciales del Paraguay. Tenemos un trabajo conjunto entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Relaciones Exteriores y vamos a ir profundizando porque Rusia es nuestro primer comprador de carne, tenemos una relación muy importante con ellos y tenemos unos convenios que suscribir también en materia de cooperación, en materia educativa y ampliar ese espectro comercial que tenemos con la Federación Rusa. Y yo estoy seguro que todas estas visitas lógicamente van a estar encaminadas también para la posibilidad de acordar una fecha, quizás en el primer semestre, de la visita del presidente Carter a Moscú. Bueno, y eso también, todo lo que implica y bueno, lo que va a significar para nuestro país, sobre todo de dejar, digamos, algo es lo comercial, algo también es de conocimiento y lo que sí me sorprendió mucho de esto que nos pasó este dato de que países africanos piden nuestra ayuda, ¿no? O sea, es como que estamos creciendo, ¿no? Durante la última presentación de credenciales, el representante de la República de Sudán, hablando así, alabó, ¿verdad? Y señaló la importancia que Paraguay tiene en el mundo en materia de producción alimentaria. Y ahí él ha solicitado el apoyo necesario, Angola también lo ha solicitado, a los efectos de cooperar con ellos en lo que implica su proyección en materia agrícola, teniendo en cuenta que es un país donde todavía hay mucha falta de alimentos, pero por sobre todo una autoproducción, autosustento de parte de ellos. Y te comento otra cuestión, Colombia nos ha pedido y estamos prestando cooperación en el proyecto que tienen ellos de hidrovía para la recuperación del río Magdalena. Otro campo que también estamos prestando cooperación es en el CIMORE, que es un sistema de monitoreo de las recomendaciones de derechos humanos que se realiza en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Paraguay ha tenido esa iniciativa. Es un reconocimiento que se ha recibido internacionalmente de este proyecto y también ya hemos estado en el Caribe, estuvimos en Brasil, firmamos con Uruguay, estamos en un acuerdo también para la implementación de este sistema y queremos ir un pasito más adelante, de que este sistema también pueda acoplarse el monitoreo del cumplimiento y de los avances que se hacen en cuanto a los 17 objetivos del Acuerdo de Desarrollo Sustentable en el marco de Naciones Unidas, que es el 2030, ¿verdad? Y eso va a ser un adelanto importante que lógicamente es un instrumento que
sirve enormemente no tan solo a los gobiernos, sino que a la propia población, porque a través del sistema de Internet pueden entrar y revisar y ver cómo está el cumplimiento de las recomendaciones o los objetivos fijados. Ya que habla de derechos humanos, no podemos dejar pasar. Este tema de Curuguatú afecta al gobierno, afecta a la imagen de país finalmente, mucho más allá de un gobierno, ¿no? Aunque sea una instancia que no corresponda a lo que es el Poder Ejecutivo, ¿cómo nos deja parado? Bueno, yo te quisiera señalar que en primer término esto es una situación que ocurrió en el año 2012. Sí. Bajo el gobierno del expresidente Lugo. Ayer estuve revisando, o sea, me enviaron unos videos de lo que había, la declaración que había hecho el entonces presidente Lugo en aquel momento sobre esta masacre que sucedió, ¿verdad? Y esto está en el marco del Poder Judicial. El Ejecutivo no tiene ninguna injerencia en lo que implica este proceso. Entendemos que en 5 años de juicio hubo lo que se desarrolló lo que se reconoce como el debido proceso, que es el eje principal en materia de derechos humanos y el ejercicio que tiene cualquier ciudadano de ejercer su defensa. Creo que todo ha sido público y en nada va por lo menos al gobierno no puede ni debe influir en cuanto a su imagen externa, porque esto está en el marco del Poder Judicial y el gobierno del presidente Carter es respetuoso de la división de poderes, ¿verdad? Y en este caso nosotros lo que hace el Ejecutivo es acompañar cuando existen medidas judiciales que tengan que ser ejecutadas por el Poder Ejecutivo. Pero te vuelvo a repetir que esto también está un poco marcado dentro de una corriente externa operada por sectores ideológicos, ¿verdad? Y es más, ayer hemos tenido una situación poco agradable en nuestro consulado, donde un grupo de 10 personas se están manifestando frente al consulado paraguayo en Barcelona y después irrumpieron con violencia dentro del consulado, pero la seguridad española ha desalojado, ¿verdad? Y sin respetar también el derecho de los otros compatriotas que estaban en ese momento realizando sus gestiones necesarias para su radicación, su estancia en España o cualquier otro tipo de acciones consulares. Finalmente, es como usted también dice, tiene un alto componente ideológico y finalmente pasa por el Poder Judicial. Si hay una instancia de reclamo es esa. Y fueron, digamos, no es durante la responsabilidad, que uno puede decir hasta moral, de gestión de seguridad del presidente, fue de otro presidente. Hay que recordar esos tiempos también, ¿no? Fue en otra administración, lógicamente, ¿verdad? Y cada uno es responsable de los actos, especialmente cuando está en el ejercicio de una función como es la del presidente de la República. Pero te vuelvo a decir que nosotros, incluso en el marco de Naciones Unidas, durante el último examen periódico que se hace en materia de derechos humanos, fuimos consultados por este proceso y se han dado todas las respuestas necesarias conforme lo que establece los procesos judiciales, la división de poderes, y si se quiere recurrir a una instancia externa, primero hay que agotar todas las instancias internas para poder acudirla, pero nosotros como gobierno no tenemos absolutamente responsabilidad en esto y estamos convencidos que el respeto a la división de poderes es la mejor garantía que existe. O sea, ni siquiera ningún interés ni beneficio de nada, ¿no? Absolutamente. O sea, no corresponde. No nos corresponde a nosotros juzgar esto. Bueno, por el otro lado, yo sé que ya se ha hablado mucho del tema de Mercosur. No nos deja, porque veo también informaciones a nivel internacional
nos deja así como país chiquitito, pero muy fuertes como imagen, y eso supongo que suma también como país, no solamente para vender en el sentido de un país de oportunidades, sino también posturas como esta lo hacen mucho más serio, ¿no? Bueno, en este caso, ¿verdad? Nosotros hemos ido en forma gradual expresando la posición del gobierno paraguayo, teniendo en cuenta los sucesos que iban ocurriendo en la hermana República Bolivariana de Venezuela. El Paraguay ha tenido una política coherente con respecto a esto. Hemos señalado en varias oportunidades la necesidad de que se respeten los principios de las libertades fundamentales del hombre, que son principios consagrados en todas las constituciones de América Latina. O sea, no podemos estar señalando que es una injerencia en esto, ¿verdad? Cuando se ve que existen violaciones de derechos humanos. Además, Paraguay es miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y cuando hicimos nuestra presentación para la candidatura, uno de los objetivos era justamente buscar la preservación y observación por parte de todos los Estados miembros de materia de derechos humanos. Y aquí el Paraguay ha tenido una política internacional soberana. Fuimos construyendo nuestros 3 años totalmente independientes, en la que nosotros priorizamos los principios y, en este campo, ¿verdad? Y la Constitución Nacional de nuestro país nos señala claramente unos 6 puntos y principios en materia de derecho internacional, de derecho en relaciones exteriores. Uno de ellos es el principio de no intervención. Efectivamente, nosotros, así como no queremos que intervenga o como intervinieron en el pasado, tampoco lo vamos a hacer. Pero también nos señala el respeto a los derechos humanos, nos señala el principio de la solidaridad y la cooperación. Y estos son 2 principios que hoy este gobierno, el presidente Carter, está llevando adelante. Bueno, canciller, yo sé, he visto su agenda, así que nos pasamos como 5 minutos del lugar donde tiene que estar pero también. Es un gusto para mí, Gloria, estar con ustedes, y las veces que podamos transmitir a la ciudadanía lo que es las relaciones internacionales. Muchas veces uno piensa que las embajadas son puramente sociales, y no es así, ¿verdad? Ayer señalaba en la presentación del libro de un maestro para nosotros, como lo es el doctor Ramírez Joven, que fue ex canciller, que a veces nuestro servicio en el exterior es también un apostolado, porque no todo es color de rosa como la gente piensa. Y sobre todo vemos, por ejemplo, embajadas muy activas, en el cual uno, por ejemplo, ve presentaciones, o sea, no solamente social, sino que dan como resultado en la parte educativa, transferencia de conocimiento, temas comerciales. ¿Es una política así de impulso que se da en todo esto? Así mismo, porque en el marco de las relaciones internacionales existen 4 campos: el político, el cultural, el social y el comercial. Entonces son los 4 campos que hay que ir desarrollando. Y en el campo social, por ejemplo, hemos tenido presentaciones en eventos sociales, pero que es promoción del país, productos de la carne. Ha estado nuestro gran chef Ángel Shane, estuvo en Lima, Perú, haciendo una presentación también de una fusión de la comida paraguaya. Y eso también es la imagen del país. Fíjate que el Perú hoy en día, uno de sus principales puntales de presentación en el exterior es la gastronomía peruana. Sí. Y quisiéramos hacer lo mismo con la nuestra que tenemos para hacerlo. Canciller, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gloria. Saludos a toda la audiencia y que tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Eladio Loizaga, canciller nacional en los estudios de Radio Nacional.